Hola amigo, buenos días. Parece que la imagen sale bastante clara, pero bueno, lo importante no es que me vean a mí, lo importante es lo que vayamos a decir y lo que vosotros vais a escuchar. Quiero compartir otra nueva reflexión con vosotros en esta mañana, aquí desde mi habitación, desde mi humilde atalaya. El explorador y el guía o su guía, pues le he puesto a este estudio basándome en Lucas 9:23 concretamente, aunque si queréis tomar nota, Lucas 9:23, leeremos algunos, Marcos 10:45, Juan 14:6, son textos bien conocidos para los asiduos lectores de la Biblia. Primera de Corintios 15:58, Romanos 2:7, segunda de Pedro 3:18, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Primera de Pedro 3:15, y a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pues presentar defensa con mansedumbre y explicando nuestra fe como discípulos de Jesús y hijos engendrados de Dios por su Espíritu y su palabra. Juan 15:5, ahí habla de la viña del Señor. Eres la viña, los pámpanos, etcétera, etcétera, etcétera. Juan 8:31 y 32, que decía Jesús a los que habían creído en él, concretamente a los judíos que habían creído en él, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os será libre si permanecéis en mi verdad, la verdad de Dios. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará, pues hasta el día de Jesús Cristo. Gálatas 2:20, del amado apóstol Pablo, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 4, del 5 al 9, regocijaos en el Señor siempre, el Señor está cerca. Y Apocalipsis 3:8. Espero que hayáis tomado nota, por lo menos a lo que les interese, claro, naturalmente. Yo no voy a obligar a nadie. Bueno, pues este estudio trata de dos elementos. Uno, el explorador, el buscador, pues la persona que dirige sus pensamientos y que su meta es buscar los tesoros de la palabra de Dios, buscar los tesoros de la palabra de Dios. El otro elemento es de índole espiritual, la guía o el guía que nos ayuda, dirige los pasos del explorador, o sea, hablo del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, el explorador, el buscador de los tesoros de la palabra de Dios, lleva en su mochila, en su mente, en su espíritu, en su corazón, el mapa, la palabra de Dios, la Biblia y la brújula.
para orientarse correctamente a través de la senda que se ha trazado este explorador para llegar a su punto de encuentro, donde podrá hallar lo que está buscando, la perla de gran precio, como dice la parábola, la verdad de Dios. Incluso hasta creyentes de años parece que han perdido el norte, pues no saben interpretar el mapa plano y no saben tampoco pues, cómo se utiliza la brújula de la verdad de Dios. Y desgraciadamente se apoyan en malos guías. Ciertamente ha dicho el Señor Jehová. Él mismo, he aquí dice, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Ezequiel 34:11. Cuando Jesús miró hacia Jerusalén, la ciudad del gran rey, lloró desconsoladamente, porque visionaba su triste desenlace, la destrucción de la ciudad y el templo, símbolo, pues, de la presencia del Dios Altísimo y Todopoderoso. Tanto la ciudad, los habitantes y el templo en aquel momento se habían convertido en verdaderamente una cueva de ladrones. Todo el pueblo había perdido el norte, con sus malos guías, con un mapa falseado, la ley oral, el Talmud, el Midrash, libros apartes de la Torá, de hechura humana, lleno de errores y trampas peligrosas. En la cristiandad tradicional ocurre un tanto de lo mismo, hermanos. Es un verdadero crimen contra esa humanidad doliente, desorientados, por falta de un verdadero pastor. Y ahí estaba nuestro Señor Jesús, mirando, llorando, mirando la ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón. Y Jesús nos dice, yo soy el buen pastor que cuido del rebaño del Dios Todopoderoso. Y el Eterno nos dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Hermanos, amigos, si realmente queremos ser unos verdaderos exploradores de la verdad de Dios, debemos rogar al Dios Todopoderoso y Padre Eterno nos guíe, nos envíe, nos llene del Espíritu Santo de Dios como un guía seguro y fiable. Espero que estemos de acuerdo. Antes de nada, debemos leer la Biblia a conciencia, devotamente y con una fe obediente, con el deseo de hacer la voluntad de Dios, naturalmente. Porque esta es la forma de que el Espíritu Santo de Dios, que ha venido a morar en nosotros, dentro de nosotros, nos recuerde toda la enseñanza de nuestro Señor Jesús Cristo. Por eso nos dice el Señor en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, que el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, decía Jesús a sus primeros discípulos, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo me voy,
os lo enviaré. Y cuando venga este Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Ese es el guía del explorador verdadero, discípulo de Jesús e hijo engendrado de Dios por su Espíritu Palabra. Porque la Biblia contiene y da testimonio de la verdad de Dios. Presenta la palabra de Dios como una guía infalible del propósito divino para todas las generaciones. El explorador de la verdad usa este mapa para llevar la verdad dentro de sí, caminando hacia la ciudad celestial, como hacía el padre Abraham. Y el guía es el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a caminar por fe obediente, por amor devoto a nuestro Padre eterno y celestial. Y en cuanto a vosotros, dice en la epístola primera de Juan 2:27, la unción que habemos recibido de Él, del Dios Todopoderoso, enviada por Cristo a morar en nosotros, permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que alguien os enseñe, así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas de Dios, de su voluntad, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó la unción del Espíritu Santo de Dios, permanezcamos en Él, hermanos. Porque de la misma manera que el Espíritu de Dios resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, el mismo Espíritu que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora dentro de vosotros. Romanos 8:11. ¿Qué o quién es la unción? Por supuesto que no es de teología interpretativa, personal o particulares doctrinas eclesiásticas. Recuerden a los falsos guías y falsos pastores del Israel del tiempo de los profetas o los contemporáneos del Señor Jesús Cristo. Pero voy a explicarme para que nadie me entienda mal. Claro, porque podría daros la impresión de que estoy rechazando pues, a todo expositor verdadero y sincero que traza bien la palabra de Dios. ¿Sí? No es mi caso, no es el caso. Pero cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, tenemos la obligación moral y espiritual de examinar todos los espíritus, si son de parte de Dios. Todo aquel que venga hablando en el nombre de Dios o de Cristo. Debemos examinarlos, como hacían los hermanos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, escudriñando cada día las escrituras, pues para ver si eran ciertas las cosas que el apóstol Pablo les estaba predicando. Tú y yo tenemos esa obligación moral y espiritual delante de Dios, delante de la palabra de Dios y delante de la hermandad en Cristo. Y de a los de afuera también. Por eso toméis nota de Primera de Tesalonicenses 5:21, que dice: examinad todos los espíritus, y como los hermanos de Berea en Hechos 17:11. Ojo al dato. Por lo tanto, exploremos como seguidores y creyentes de Jesús Cristo, ¿qué nos pide el Señor para que vayamos en pos de Él? Como aquellos que deseamos caminar con Cristo y como sus verdaderos discípulos en medio de las tinieblas de este mundo y contra el sistema seductor
y mentiroso del diablo, Satanás, que es el padre de la mentira, que miente desde el principio, Juan 8:44. Esto es un llamado general, pero también particular y personal, pero de una dimensión y de una respuesta personal, según nos dice Lucas 9:23, pues a todo aquel que quiere seguir en pos de Cristo, caminar a su lado. Decía entonces a todos, dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En pleno siglo XXI, físicamente y literalmente y en tiempo real, Cristo solo está presente mediante su Santo Espíritu, morando en cada creyente, en espíritu y en verdad, mediante el Espíritu Santo de Dios, repito, en nuestro interior, por fe y obediencia de nuestra parte. Porque ahora no vivimos literalmente en los tiempos de Jesús, como los discípulos que caminaban a su lado, ¿no? Tiempos reales en que Cristo vivió, pero sí que tenemos sus enseñanzas a través de sus apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. Enseñanzas evangélicas escritas en la Biblia. Y eso, en la actualidad, es lo importante. Que sepamos ahora saber para qué es un seguimiento correcto en pos de Jesús. Porque hay tres aspectos de exigencias radicales que Jesucristo nos pide para ser verdaderos seguidores suyos en esta era presente, en tiempo real. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, seguirlo literalmente en espíritu y en verdad, aunque no de manera física, sí de manera espiritual y humana, según la voluntad de Dios y según nuestras actitudes y nuestros deseos de hacer la voluntad de Dios, las enseñanzas de Jesús, que es en el sentido humano de la palabra, como si el mismo Cristo se humanizara de nuevo ahora y pudiéramos verlo y estar caminando a su lado, pero caminamos por fe, no por vista, como dice la palabra de Dios. Entendamos, hermanos, las cosas correctamente. Porque esto último debemos entenderlo espiritualmente, como cuando Pablo dice en sus cartas que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Negarse a sí mismo es rechazar pues todo deseo, actitud o creencia contraria al mandamiento de Dios, el cual conforme vamos avanzando, explorando en la enseñanza y el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús, nos iremos dando cuenta que nuestros pensamientos y deseos humanos no son los mismos que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Por el amor entrañable de Dios os pido, decía Pablo, hermanos, que presentaos vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que ha de ser vuestro auténtico culto, un culto racional, hermanos, un culto racional. Así que no nos amoldemos a los criterios de este mundo, al contrario, dejaos transformar y renovar vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo que es perfecto.
¿Recuerdan Primera de Juan 2:27, verdad? Que la unción del Santo está dentro de nosotros y que ella es la que nos guía a toda la verdad y que examinemos los espíritus. Todos aquellos que vienen hablando en el nombre de Dios y verdaderamente son hijos de Dios, lo tenemos que comprobar por la Sagrada Escritura. Seamos duchos, entendidos de los tiempos que nos ha tocado vivir. Y no permitas que te venza el mal, antes bien, vence al mal con la fuerza del bien. Romanos 12:21. Y nos dice Primera de Crónicas 12:33. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Si somos verdaderamente un referente correctos de Dios, otros seguirán nuestro propio ejemplo porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y de Dios. A vosotros os toca examinar esos espíritus, a vosotros os toca examinar mis palabras y mi vida. Quien esté dispuesto a conocerme personalmente, yo le recibo con los brazos abiertos y él podrá ver mi estilo, mi forma de vivir y mi comportamiento. Y que Dios me ayude cada día a ser cada día más santo y más tomar mi cruz, más negarme a mí mismo e ir en pos de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vale más que 200 de sus hermanos para guiar a su pueblo, al pueblo de Dios en esta última hora del reloj de Dios, ya que estamos contando los días en este tiempo peligroso para no, hermanos, apartarnos del camino a seguir. Había pensado hacer este vídeo en 2 partes, pero voy a seguir también con la segunda parte, que ahora me introduzco en la segunda parte de este estudio. Por eso, lo que hemos dicho hasta aquí, espero que en la primera parte de lo oído anteriormente, repetimos que el título de este vídeo se llamaba El explorador y guía. Y estábamos comentando, y seguimos comentando, sobre Lucas 9:23, que lo vamos a leer de nuevo para repetir, para que no se nos olvide, como decía el apóstol Pedro. Me es necesario repetir estas cosas para que siempre las tengamos en cuenta y que nunca las olvidemos, hermanos. Que decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Y en Hebreos leemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador de la fe del Cristo es nada más y nada menos que la misma fe obediente de nuestro Señor a su Dios y Padre. Esta fe obediente la llevó hasta las últimas consecuencias, al negarse a sí mismo y no pecar contra Dios. Por eso nuestro Señor Jesús Cristo es autor de eterna salvación en favor de los hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Por eso el Señor en el Juan 17 rogaba al Padre, Padre, no solamente te ruego por esto, sino por los que van a creer por medio del testimonio de estos. Recordad, seamos como los de Berea. Hechos 17:11. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Nosotros, cada día, como el apóstol Pablo, debemos de crucificar nuestra carne con todas sus pasiones, estar crucificados con Cristo. De hecho, ya lo estamos. Lo que tenemos que hacer es que ese viejo hombre le impidamos constantemente que pueda emerger de nuevo. Cuidado. Por eso fue que Cristo libró por su muerte a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre del diablo y del pecado. Porque ciertamente Cristo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. También somos hijos de Abraham y participantes de las promesas que se le dieron a Abraham por la fe en la simiente, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Cristo era y es igual a sus hermanos humanamente hablando y un hombre totalmente, pero ahora glorificado a la derecha del Padre, como sumo sacerdote de los bienes venideros y como intercesor nuestro delante del Padre, como nuestro abogado. Él aboga por nuestra causa. Para venir Cristo Jesús a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, nuestro Señor, como humano que es poderoso para socorrer a los que son tentados, a sus benditos hermanos. Nuestro Señor Jesús Cristo, en una ocasión le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No por capricho, sino para una razón. Y os he puesto para que vayáis, dijo, y produzcáis mucho fruto. Recordad Juan 15:5. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús Cristo. Filipenses 1:6. Alabados al Señor. Exploradores de la palabra de Dios. Dios es perfecto. Mateo 5:48. Espero que se esté grabando porque parece que hay algunas interferencias. Por eso dice Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El negarse a sí mismo sencillamente es no hacer mi voluntad, sino la de aquel que me llamó de las tinieblas para ir a su luz admirable. Caminar en su luz es apartarme del pecado y de la maldad de este mundo y luchar con toda la armadura de Dios y permanecer firme en la fe y en la esperanza del reino de Dios. Seguidamente, este negarse a sí mismo también lleva sus consecuencias, porque el cargar cada día nuestra cruz va a crearnos muchos enemigos de la cruz. Hay muchos enemigos de la cruz de Cristo, como nos dijo el apóstol Pablo. Y recordando las palabras del Señor en Mateo 5, del 10 al 12. Esta es la vida de un explorador de la palabra de Dios que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros, por mi causa, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos,
pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lucas 12:32. Somos la manada pequeña, hermanos. El seguimiento de Jesús, tengamos claro que no es un mero concepto teológico ni doctrinal, y mucho menos filosófico de hechura humana, grecorromana, en este caso. Es morir cada día al pecado y a las pasiones de la carne de pecado. Es buscar el reino de Dios en espíritu y en verdad, y en su justicia cada día. Es buscar constantemente la paz de Dios, honrar su nombre y ser luminares en medio de las tinieblas de este mundo, hermanos. Por tanto, decía Pedro, desechad toda maldad, todo engaño e hipocresía, envidia o difamación, y seamos como niños recién nacidos, que deseamos la palabra cual leche pura y espiritual, hermanos. ¿Para qué? Para que se fortalezcan mediante ella para salvación. Romanos 2:7 tiene relación con este texto que le acabo de leer. Y si es que han probado y han visto que el Eterno es bueno, por nuestra propia experiencia personal. A aquel a quien ustedes se han acercado, al Dios vivo, en el nombre de Jesús y en el poder de su Santo Espíritu, es la piedra viva que fue desechada por los hombres, nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular de su iglesia, cabeza de su iglesia. Y todos nosotros somos miembros de su bendito cuerpo espiritual, que era celeste y preciosa delante de Dios. Por el gozo puesto delante de él, nuestro Señor Jesús sufrió la muerte de cruz, para llevar a muchos hijos a la gloria del Padre. Así que nosotros también, cual piedras vivas, seamos edificados y seamos templos espirituales y sacerdotes santos, para ofrecer por medio de estos, por medio de estas cosas que se nos han concedido, el ser templos espirituales y ser sacerdotes santos delante de Dios, es para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de la piedra angular, la cabeza del ángulo, nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Así que un explorador bien pertrechado con todos los elementos necesarios para caminar por el valle de sombra de muerte del sistema de Satanás, mientras paso a paso vamos sorteando los obstáculos que se nos presentan en este mundo y del sistema de Satanás, siendo cada día un templo espiritual y un sacerdote santo, como nos decía el apóstol Pedro, del cuerpo espiritual de Cristo, la cabeza y sumo sacerdote. Finalizamos diciendo que nosotros, como exploradores espirituales de la palabra de Dios, dejémonos guiar, hermanos, por la brújula de Dios, su santa palabra y su guía espiritual interior, que es el Espíritu Santo de la verdad de Dios, para que alcancemos el objetivo: entrar en la ciudad santa, en nuestra patria celestial. Recuerden Romanos 8:11. Tomen buena nota. Un abrazo fraternal para todos y muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.
Parece que esto sigue grabando. Bueno, pues nada. Espero que esto se haya terminado. Terminar. Disculpen.